Una madre soltera tiene una columna vertebral de acero y un corazón de oro. Amigos, queridas palmeras, qué gusto estar juntas otra vez. Es un mes de gala, tenemos a invitadas muy entrañables. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a una chica que yo quiero mucho, estimo mucho a sus papás, son amigos que nos han acompañado desde hace muchos años. Entonces ella es Jael. Bienvenida, Jael. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, preséntate, dinos quién eres, a dónde vas, qué haces. ¿A qué hora sales por el pan? La madre soltera. Es soltera. Estamos tratando el tema con una madre soltera. Bueno, pues mi nombre es Jael Gallegos, tengo un hijo de 26 años, ya gracias a Dios. Ahorita estamos iniciando un negocio, bueno, estamos en el camino de un negocio, entonces ahí vamos, gracias a Dios. Oye, tú estás jovencita para tener un hijo ya tan de 26 grande. Años. ¿A los cuántos años te embarazaste? A los 18. Bien chiquita. A los 18. Yo los cumplí en enero y a mi hijo lo tuve en octubre de ese mismo año. Te embarazaste a los 17 años. A los 18. Bueno, yo cumplí 18 en enero, a principios de enero, y a mi hijo lo tuve en ese mismo año, en 18 de octubre. Muy bien. Estabas bien chiquita. Sí. ¿Cómo reaccionaron tus papás? Te querían apretar el pescuezo. Digamos que fue un poquito difícil. Primero la noticia se la di a mi mamá. Ni más que nada, yo creo que ella fue la primera en darse cuenta, ¿no? Como mamás creo que somos las primeras en darnos cuenta de ese detallito, ¿no? Ese pequeño detalle. Ajá, entonces fue mi mamá la primera. Y ya después, yo creo que 2 semanas después le dijimos a mi papá. Pero sí, la reacción fue miedo, tristeza, decepción, ¿no? Es muy fuerte, pero sí fue decepción. Especialmente porque tus papás se dedican al ministerio, o sea, así es. Eso, y yo creo que para todos los papás nos hemos hecho la idea o queremos ver a nuestros hijos, sí casados, sí con hijos, pero de una manera, pues digámoslo, convencional, ¿no? O como nosotros creemos que es lo mejor. Y sí, conforme a las escrituras pensamos que es bueno que esté mamá y papá. Pero, ¿qué pasó con el papá de tu hijo? El papá de mi hijo no lo aceptó. No lo aceptó. Mis papás fueron a hablar con la familia. Recuerdo que yo no fui ese día. Yo creo que mis papás todavía trataron de cuidar un poquito mi corazón, todavía más. A pesar del problema que estábamos pasando, todavía como que me cubrieron. Y ese día mis papás fueron a hablar con él. Y pues resulta que él dijo que no, que pues no era suyo, que mejor investigáramos de quién era. ¡Ay, qué infame! Entonces ya de ahí, pues mis papás dijeron, ok, perfecto, no pasa nada. ¿Y tú cómo te sentiste? Porque justamente queremos hablar de esta maternidad que se vive, pero son muchas emociones, ¿no? Por un lado, creo que tenías la ilusión de un bebé, pero por otro lado dijiste, pero no es del papá. ¿Cómo viviste esas emociones? ¿Qué hiciste? La emoción fue de miedo, fue de tristeza, fue de mucha desilusión en ese momento. Claro. De decir, ¿cómo puede ser posible que no aceptes lo que está pasando? Ese fue lo primero que yo sentí, fue mucho miedo y mucha tristeza. Eso. Claro, es que, bueno, yo pienso que todavía eras demasiado joven para asumir una responsabilidad tan grande. Ahí todavía es el tiempo que nos cobijen, que nos abracen. Digo, los que tienen una familia normal, como en tu caso que tenías a tus papás, o tienes, gracias a Dios, a tus papás, ¿no? Todavía eras la niñita de ellos, y de pronto ahora tú ya vas a asumir la responsabilidad. Y siendo la mayor de mi casa, ¿no? O sea, siendo la mayor, sí fue como más, ¿qué está pasando? Más, sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? La preocupación en ese momento de... Es que también, bueno, recuerdo que en ese entonces mis papás no estaban en una iglesia trabajando como tal, porque pues ya, por problemas y cosas, mi papá tuvo un descanso, vamos a llamarlo así.
En ese tiempo recuerdo que no íbamos a la iglesia, Ujú. ¿no? Fue como más alivianado en cuestión de la gente, Claro. ¿no? Porque, pues, la iglesia, pues, imagínese, yo embarazada y luego pues, la iglesia, pues yo creo que hubiera sido más, Sí. ¿no? El choque. ¿Y qué papel ocupó Dios ahí? ¿Qué papel jugó el Señor una vez que te viste pues con esta situación tan complicada, ¿no? De sentirte sola y que ya tuvieras que asumir una responsabilidad. ¿Te refugiaste en el Señor? Sí, sí me acuerdo que todas las noches yo le lloraba, yo le decía que me ayudara. Sí, amén. Que me amén. ayudara, que me sosteniera, porque yo decía, bueno, lo primero fue miedo, de que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi niño va a crecer sin papá. Pero a la vez era esa confianza de decir, no va a crecer sin papá, porque está mi papá como su ayuda, ¿no? Como la imagen. Como cobertura. Esa figura paterna. La figura paterna, exactamente. Ajá. Y qué bendición que tuvieras a tus papás para cubrirte, para cobijarte. Qué padre tener a los papás. No, y bueno, sí puedo decirlo, ¿no? O sea, su papá de Jael, él menciona a su hijo de Jael, no como su nieto, no, sino como... pasó a ser un hijo más. Pasó a ser un exactamente, hijo más. Sí, porque mis hermanos prácticamente estaban chicos. La más pequeña tenía 8 años. Ay, mira. Creció con él. Sí, creció con él. Ajá. Mis hermanos, pues son sus hermanos. En realidad no les dice tíos, les dice mi hermana Emilia, mi hermana Betsabe. De repente les dice tíos, pero es muy raro porque es más su hermano. En realidad es el hermanito pequeñito. Sí, gracias a Dios por esa cobertura de tus papás. Sí. Y gracias a Dios porque en medio de esta tormenta, aunque un hijo es una bendición, la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, y hoy por hoy a mí me ha quedado bien claro que Dios siempre tiene un plan. Yo también fui concebida a los 17 años de mi mamá, hace apenas como 15 años que yo ¿verdad? Hace 60 años. Imagínate si fue complicado para ti, para mi mamá también fue difícil, ¿no? Y aunque un hijo es una bendición, porque yo hoy por hoy entiendo, Dios me había planeado en su mente y en su corazón para bendición de mi mamá, también es complicado. Sí, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Bendición. Porque a la vez de que yo tenía mucho miedo, Dios daba palabra a mi vida y decía, no, yo te voy a... Y en mi interior era como, es un niño. El que yo sentía, cuando yo sentía, ¿no? Ajá. Y me decían, ¿y cómo le vas a poner? Pero yo nunca busqué nombres de niña. Okay. Siempre fue nombres de niña. Uno sabe que sabe, ¿verdad? Fue siempre nombre de niña. Y el primero fue Obed. Ay, qué bonito. Obed. De ahí le puse. Y de ahí Dios hablaba a nuestras vidas, tanto a la vida de mi hijo como a mi vida, y decía, por algo yo te di un varón. Por algo yo te lo doy. Gracias a Dios. Y a la fecha es una grande bendición. Amén. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberlo tenido? No. Gloria a Dios. Eso yo quiero que les quede claro. Cuando llega un embarazo así de sorpresa, como en el caso de mi mamá o como en el caso de Jael, a veces la primera opción que se considera es, pues, deshazte de él, ¿no? Y hoy con tanta libertad y con tantas facilidades, es tu cuerpo, es tu derecho, ¿no? Es tu derecho. Sí, pero no conciben, y a veces creo que no alcanzamos a dimensionar que finalmente es una vida, ¿no? Exacto. Y que es finalmente un privilegio. Quizá no fueron las mejores condiciones, pero es un privilegio la maternidad. No es tan romántica de decir, ay, madre querida, madre adorada. No es cierto, porque tiene momentos difíciles. Sí, claro. Hay momentos en los que les queremos apretar el pescuezo a poco. Sí, y más de una vez. Y más de una vez. Pero el punto es al que yo iba, que hoy que está tan de moda, pues deshazte. Porque sí te asustas, ¿no? Es más que nada es el miedo, el enfrentarse al futuro. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a sacar adelante? Sí, claro, y pudieras... ¿Cómo voy a enfrentar los problemas que vienen detrás de todo esto? ¿Cómo le voy a decir cuando me pregunte, ¿y mi papá? Y mi papá. Esa es otra parte, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Él te ha preguntado alguna vez? Híjole... nunca me preguntó,
De niño nunca me preguntó, pero hubo un episodio en mi vida, o un episodio un día, en el que él se dio cuenta quién era su papá. Porque estábamos en el doctor, recuerdo que ese día se enfermó, y se me hizo fácil llevarlo al médico. Lo llevé, en ese entonces recuerdo que estábamos sentados, mi pequeño y yo, y pasó una persona. Yo no sé cuál haya sido mi reacción al momento que lo vi, que mi hijo se me quedó viendo, el papá se sentó a mi lado, o este hombre se sentó a mi lado, y me dijo, buenas tardes, y yo, hola. ¿Saben cómo dice mi sobrina? El donante del esperma. El donante del esperma llegó. A ver si eso he dicho. Llegó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y le dije, bien. Y se le quedó viendo a Obed y me dice, ¿él es? Y mi hijo se le queda viendo y dice, y se le queda viendo así. Y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y le dice mi hijo, sí, eres mi papá. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé cuál haya sido mi reacción de verdad, que él en ese momento se dio cuenta. Sí. Aunque dicen que pues tiene toda la fisonomía de mi papá, pero en la altura, en la forma de su cuerpo, ajá, sí. No. Se parece a su sí. papá. Uh-huh. Y en ese momento yo me metí al doctor porque me dio la receta. Él se quedó platicando con Obed. No me dijo qué le dijo, sino simplemente agarré la receta, compré un medicamento, me salí, tomé a mi hijo, me dice, bueno, luego nos vemos. Ok, bye. ¿Y sigues esperando? Y mi hijo en ese momento me dice, mamá, yo esperé que pagara el medicamento. Ay. Y no lo hizo. No lo hizo. Y hasta el día de hoy no se hace responsable. En ese momento le dio un número de teléfono. Yo no lo veía ni cuenta media que horas le daría el número al papelito con el número de teléfono. Llegamos a los semáforos y lo que hizo mi hijo fue, yo no quiero saber de él. Ande. Y lo rompió. A veces no hay que hablarle mal a los hijos. No, y nunca. Dios sabe que nunca le hablé mal. Siempre fue de pedir y decirle, ¿sabes qué, hijo? Pide a Dios por tu papá. Porque él esté bien. Porque él lo conozca. Después de eso fue ese, ¿no? De que él lo conozca, de que él conozca a Dios, de que él encuentre la paz. Más que nada era eso. Tiempo después volvió a regresar. Pero ya regresó con la intención de querer conquistar otra vez. Y ya fue cuando mi hijo dijo, ¿ya qué viene? Tiene muchos problemas, ¿quiere que nosotros se los solucionemos? Y viene a conquistarte. No, mamá, eso no. Y ya de ahí ya no supimos nada de él. Es que a veces nuestros hijos son nuestros consejeros. Uh-huh. Sí. Pero la economía, Jael, digo, mamá soltera, Uh-huh. ¿cómo fue fluyendo lo que tu hijo necesitaba? Ahí también fue el refugio mis papás, mis hermanos. Porque a pesar de que eran pequeños, lo arroparon, lo protegieron, lo cuidaron, de tal modo que si ellos podían conseguir un trabajo, era para poder darle algo a mi hijo. ¡Ay, qué bonito! Bendita familia. Bendita familia que hacen esa red de apoyo. Sí. Pero obviamente tú no te quedaste No. a esa parte. Obviamente me encantaría que lo dijeras. Obviamente fue como encontrar un trabajo, encontrar no terminé mis estudios y era más difícil. Entonces fue meterme de costurera. En ese lapso que me metí de costurera, caí en enfermedad. Y fue más difícil todavía. Más complicado. Una economía estable fue todavía más. Claro. Pero ahí viene lo que Dios dijo una vez a mi vida, yo no te voy a dejar. Y si te mandé Obed fue porque va a ser de bendición para ti. Sí, amén. Dice la escritura, no te dejaré ni te desampararé. Uh-huh. O sea, a veces son frases que leemos, que repetimos, que llegamos a aprender, pero llega el momento en nuestra vida que se hace una carne y una realidad para nosotros, ¿no? Lo aplicamos a nuestra vida. Amén. Exactamente, y ahí Dios haciéndose presente contigo. Uh-huh. Sí, así Él fue. suplió para tu salud, suplió Sí. para sacarlo Uh-huh. adelante. Sí. Aleluya. Así fue. En ese entonces recuerdo que había como unos desguazaderos, porque ya no están, los desguazaderos que están por la entrada de mi casa. Él tenía mi pequeño tendría como 6 años.
Perdón, deshuesaderos para los que nos ven en otros países. Sí. Es un lugar donde se acumula la chatarra, ¿no? De los básicamente de los carros. O sea, se desmantelan los carros viejos y todas esas piezas están ahí se venden, o bien como fierro viejo, o hay inclusive partes para los piezas autos que son recuperables, pero que no son nuevas, sino que verdaderamente son usadas. Eso se llama deshuesadero. Esa es exacto. Entonces recuerdo que en ese entonces mi hijo tendría, le comenté, como 6, 8 años más o menos. Chiquito. Y se salía tempranito, porque él iba en la tarde a la escuela. Se salía tempranito y me decía, mamá, ya me voy. Y se levantaba bien tempranito antes de que llegaran los trabajadores, y a juntar así, tornillos, fierrito, y ya iba y lo vendía. Y me decía, ya no te preocupes, ya tengo para la escuela. Ay, Dios mío, Ya no te preocupes, qué bendición. ya tengo para los útiles que me pidan en la escuela. Entonces, no me quedé enconchada tampoco, ni me quedé quieta, porque no. Siempre fue vender algo, siempre fue de todo, de todo. A ver, recuerdo que hacías figuras de foamy. Sí, un tiempo hice figuras de foamy, un tiempo me dediqué a la repostería, un tiempo fui costurera, un tiempo fui empleada de una empresa de pantalones de mezclilla. O sea, siempre ha sido así, sacar a mi hijo adelante y siempre a buscar trabajo. Amén. Por eso la frase al principio decía, una madre soltera tiene una columna de acero y un corazón de oro, porque una mamá ve si arranca la tierra, pero ella alimenta a sus hijos y saca adelante, ¿no? Con uñas y dientes. Y otra parte que muchas veces los hijos no ven es como la mamá a veces se abstiene de comprarse lo que se le antoje. Sí. Digamos banal, desde un chicle, una paleta, un chocolate, ¿por qué no te lo comprabas? Porque era para Obed. Era para la prioridad. Sí, para sus zapatos. Y yo creo que, bueno, es que son muchos factores en los que Dios nos bendice, ¿no? Porque gracias a Dios mi hijo siempre fue una persona muy aplicada en la escuela. Entonces de ahí venían las becas. De ahí tratábamos de sacarle ventaja para una beca, porque ya cuando no eran las despensas, era dinerito, y de ahí ya lo surtíamos de zapatos, de ropa, y yo también cuando llegaban las tandas, pues era para poderle suplir esas necesidades a mi hijo. Dios no desampara la obra de sus manos. Nunca deja desamparada a una madre soltera. Él se convierte en el esposo, él se convierte en el proveedor para los hijos, ¿no? Yo vi a mi mamá pues coser mucho, y el papá de mis hermanos, porque ella luego tuvo otra pareja, no le permitía que cosiera, así que ella, en el tiempo que su marido se salía, ella cosía y sentaba a mis hermanos en un sillón y no permitía que se pararan para que no hicieran relajo, pero ella veía cómo se las arreglaba. Y gracias a Dios por tu vida, muchas felicidades por no haber tomado el camino más fácil, que a final de cuentas es un camino difícil, porque después viene el remordimiento, ¿no? Gracias por haber asumido la responsabilidad de tener a Obed, de cuidarlo, de sacarlo adelante, y ten la certeza, Jael, de que él vino para ser una bendición en tu vida. Sí. Y es muy bonito ser mamá, pero también hablemos de cuando los hijos entran en su etapa de rebeldía. Digo, es que ¿quién no ha pasado por ahí? Si alguna mamá dice, no, es que mis hijos, no es cierto, está mentira. Para empezar, nosotros pasamos por ese tiempo de rebeldía. Y si tú dices, mis hijos nunca, eso es una mentira. ¿Cómo sacaste a Obed en medio de la adolescencia, en medio de esos arranques que de verdad de rebeldía, que son normales, ¿no? Pero cuando estás inmersa en esa situación, no lo ves tan normal ni tan fácil. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo salí de ahí? Con la ayuda de Dios. Amén. Fue lo único. Fue en poner en las manos de Dios los detallitos que tenía yo con él, porque fue cuando ya empezó de rebelde, cuando entró a la prepa. Sí. Fue cuando ya empezó como a distanciarse un poquito de mí, a querer conocer, a querer probar, al no llegar a clases. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame a tomar la mejor decisión para Obed.
lo saco de la escuela, lo meto a trabajar. Fue una decisión muy, no difícil, pero sí preocupante, porque yo decía, si lo dejo aquí, se me va a perder. Y después, no, vamos, Señor, dame, ahora sí que dame ese poder para poder tomar esa decisión correcta. Y fue como lo hice. Tomé la decisión de sacarlo de la escuela y lo metí a trabajar a los 15 años, porque ya no quería estudiar. Y yo dije, bueno. Después me reprochaba el que no tenía vida social, el que no lo dejaba yo salir, el que, etcétera, etcétera. Digo, porque el ser mamá tiene sus lados difíciles y sus lados oscuros. Y a veces lo puedes compartir con la pareja, pero en este caso es más difícil porque lo vas llevando sola. Sobre todo porque también de alguna manera tratas de cuidarlo de los comentarios en la familia. Porque como era un hijo tan amado... Sí. ¿No? Sí. Entonces, te iban a reprochar a ti lo que él hacía. Sí, y muchas veces fue ese el caso, ¿no? Pero en este aspecto pues fue tomar la decisión de hacer lo correcto y decir, Señor, en tus manos está este problema, este detalle, ayúdame. ¿Lo comentaste con tus papás? Sí lo comenté. Y ellos me dijeron, si es lo correcto y si es lo que tú crees que es correcto, adelante. Qué bonito los abuelos. Aun cuando ellos emocionalmente eran parte de la paternidad, pero le dejaron las decisiones a Jael. Sí. Yo creo que como abuelos tenemos que aprender esto también. Sí, eso fue lo que siempre mis papás me dijeron, no, nosotros somos los abuelos, y aunque él haya llegado aquí y lo adoptemos como hijo nuestro, lo hagamos sentir como hijo nuestro, es tu hijo. Qué padre eso, ¿no? Yo alguna vez escuché, si me piden un consejo, les doy una sugerencia. Y qué padre cuando los papás solo sugieren y no imponen, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Sí, nunca impusieron, siempre fue el respetar lo que la forma de poder educar a hoy. ¿Tu refugio ha sido el Señor? Sí. Ay, cómo nos encantan este tiempo con estas mujeres tan valientes. Amén. Que a lo mejor tú no te puedes decir, ¿no? O meter en el catálogo de palmeras, pero tu fuerza, tu resistencia viene de lo alto, entonces tú eres una palmera. Claro. Nos encanta todo este tiempo, pero queremos cerrar esta plática. ¿Quisieras darle algún consejo a alguna mujer que esté pasando por una situación como la tuya, o que o que esté pasando, o que a lo mejor algún día pase, pero diga, el consejo de Jael llegó a mí? Creo que el principal consejo es poner todo en las manos de Dios. Eso. Echar toda la ansiedad, toda la tristeza, toda la preocupación en sus manos. Y bien dice en la palabra que Él ya tenía algo destinado y Él sigue teniendo destinado para nosotros sus bendiciones. Y eso es, no tengan miedo. A lo mejor es difícil decir que no tengan miedo, pero creo que Dios es nuestro sustento. Amén. Él es. Y Él nunca nos ha dejado, ni me dejará, amén, ni las dejará solas. Así es. Sí. Pues yo otra vez te quiero bendecir por ser tan valiente, porque el Señor restaura, ¿no? Nos hace da nuevas fuerzas, y yo te bendigo y deseo que el Señor te siga ayudando y fortaleciendo en este tiempo. Ojalá un podcast lo vamos a volver a repetir, pero que tú recibas doble regalo: el Día de las Madres y el Día del Padre también. Sí, de verdad. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, yo quiero animar a alguna joven que esté pasando por un proceso en el que no le hubiera gustado estar, y si estás pensando la solución es deshacerme de mi bebé, no tomes esa decisión. Jael está muy contenta de haber tenido a Obed. Él es una bendición para ella. Yo sé que yo fui una bendición para mi mamá,
porque Dios siempre tiene un plan, porque esa criatura va a ser bendición tarde que temprano para ti. Gracias, Jael, por ser tan valiente, por haber llevado en el vientre y seguir cuidando de una criatura que en algún momento fue el fruto del amor y bueno, pues no se dieron las cosas como deberían. Pero aquí está Jael, les animo a agarrarse de la mano del Señor, como Jael se ha agarrado del Señor. El Señor no nos va a dejar nunca, como ella lo decía, no lo ha hecho con ella y no lo va a hacer contigo. Que Dios te bendiga. Ya sabes, este contenido es tan importante porque son testimonios reales del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. Por favor, compártelo con alguien que más lo necesite y juntas hagamos un plantío de palmeras. No abortes, no abortes. Dios te bendiga. Favor.